no es el mejor director. Parte diciendo eso. Porque tenemos que partir hablando de esta mala noticia, ¿cachai? Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y el día de hoy, como bien dice Alexis, no es el mejor directo del año, lamentablemente. Ya vamos a contar por qué. Pero igual me alegra porque estoy con Alexis López Tapia acá. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Crypto, súper contento de estar en Cultura Chatarra una vez más. Tremendo canal, tremendo conductor, cada día mejor posicionado, el hombre más escuchado dentro de los youtubers en Chile. Oh, muchas gracias. Oiga, bueno, eso me sube el ánimo, pero a su vez he estado medio triste porque abrieron la caja de Pandora. Ya no hay vuelta atrás. 10%. ¿Qué opina? Mire, yo le quiero decir, Crypto, y a todos quienes nos están viendo, que en 500 años de historia de Chile, nunca jamás este país tuvo tanto capital acumulado como en los fondos de pensión. Nunca. Y les quiero contar una anécdota, porque toda la reforma del sistema de pensiones partió hace ya harto tiempo atrás, el siglo pasado. Un personaje que es descendiente de nuestro máximo héroe nacional, Jorge Prat Echaurren, a quien el presidente Ibáñez le encargó en su momento que aglutinara las cajas de compensación y una serie de sistemas cripto que habían en esa época, todos dispersos, en un puro sistema centralizado, porque este problema siempre ha estado en Chile, del problema de las pensiones. Entonces, Jorge Prat lo hizo en esa época. Y lo quiero traer a colación por lo que ocurrió, porque los que están aplaudiendo hoy día, escuchen la anécdota que le pasó a Jorge Prat. Cuando logró aglutinar toda esta estructura y empezó a acumular en un fondo de verdad, el Estado estaba financiado, absolutamente, en algún minuto el presidente le dijo, oiga, Jorge, ¿cómo le ha ido con mis fondos de pensión? Perdón, le dijo Jorge Prat, pero esos son los fondos de los cotizantes. No, es que los voy a ocupar para otra cosa, pero son las pensiones. No, es que tenemos que hacer carreteras y no sé qué. Y Jorge Prat se molestó con esto y por supuesto que Ibáñez lo sacó del gobierno y lo sacó del cargo, pues. Y los fondos pasaron a ser parte de las inversiones del Estado. Yo le quiero decir a los que están aplaudiendo que acaban de abrirle la puerta para que no hoy día ni mañana, pero si la insurrección triunfa, e incluso aunque no triunfe, esos fondos terminen no en sus manos y no en sus pensiones. Acaban de abrir la posibilidad de que terminen robándole toda su plata. Así que como yo no he cotizado nunca, porque nunca me gustó el sistema, estoy contento por lo menos de que a mí no me van a robar. Pero usted, piénselo bien, porque mañana, cuando esos fondos pasen a construir X cosas, y por supuesto a muchas otras cosas más, se va a arrepentir hasta su muerte de lo que pasó hoy día. Sí, absolutamente. Bueno, lamentablemente esta falta de educación en nuestro país está haciendo que nos volvamos cada vez más similar a lo que sucede actualmente en Argentina. Una lástima, en verdad. Así es, así es. Alexi, antes de meternos a unos temas que me gustaría tocar con respecto a los últimos videos que has subido tú, que han estado maravillosos, me gustaría hablar específicamente del tema que está en boga de todos en nuestro sector, el movimiento Resistencia Patriota. Te he visto en un par de entrevistas al respecto, me ha parecido maravilloso, pero para que la gente esté más interiorizada, si nos puedes contar un poco sobre el movimiento y cómo se va perfilando esto. Digamos primero, Crypto, una cosa que creo que es fundamental. No es mi movimiento, es nuestro movimiento, es decir, de todos quienes hemos convocado y todos quienes convoquen. Yo soy un convocante más de este movimiento al que todo patriota puede sumarse. Eso es la primera cosa que quiero dejar súper en claro. Nadie tiene cargo en este movimiento porque ni siquiera se ha constituido una directiva provisional, ni se ha hecho ninguna elección. Nadie está en este movimiento porque pretenda el día de mañana pasarse a postular algún cargo político, sea alcalde, concejal, diputado, senador, porque esto es un movimiento y no pretendemos ni queremos que seamos partido político, no es su función. Nadie está aquí poniendo por delante sus propias ideas, de hecho, estamos todos quienes somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias ideológicas, económicas, de todo tipo, para sumarnos a un único movimiento de resistencia que aúne todas las fuerzas que estaban por el rechazo, que aúne a todas las fuerzas que estaban en contra y están en contra del proceso insurreccional. Entonces yo hoy día estaba reflexionando porque vengo de dar una charla a un grupo que me pidió
en Zoom y quería explicarle muy fácilmente qué es un movimiento de resistencia. Entonces hice un ejemplo y les dije, mire, la mejor forma de entender resistencia, el que resiste, es si usted se imagina un muro inamovible contra el que se estrella cualquier tipo de fuerza. Bueno, este va a ser el símbolo cripto y te lo quiero anunciar acá oficialmente Excelente. del movimiento de resistencia. Este es el símbolo, esta es la resistencia. Aquí está. ¿Mm? Porque no van a pasar al movimiento de resistencia patriota en ningún caso si somos capaces de unir a todo Chile. Bueno, me encanta, me parece súper bien. Y entonces, por lo que me estás contando, y bueno, esto lo hemos conversado internamente también, cualquiera puede ser parte entonces. Cualquier patriota puede sumarse, cualquier patriota puede convocar y al momento que convoca es otro de los convocantes. Excelente. Una consulta con respecto a si está bien que todavía no esté formado la directiva, pero ¿tienen pensado o existen algún tipo de actividades a futuro que se quiera hacer dentro del partido, perdón, del movimiento? Sí, sí. Sáquese. Usted está armando un partido que lo encuentro sensacional y le deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Solo le hago notar, y esto es para quienes nos preguntan por qué es un movimiento y por qué no, porque hay gente que quiere otro partido, ¿no? Sí. Pero la experiencia nos dice, y esto es de mucho tiempo mirando los intentos de mucha gente con mucha voluntad y con mucho esfuerzo que han querido formar partidos, que los intentos de formar partidos se agotan en el intento de formación del partido. Solo conseguir la firma, solo ir a la notaría, solo llegar con la firma y que el CERVEL te las acepte, ¿ya? Y no te rechace la mitad, que ha pasado muchas veces. Solo finalmente que no haya otro partido de los ya constituidos incumbentes que diga, no, este partido no puede estar. ¿Cómo va a estar el partido de cripto? Esta gente de cripto es terrorista, esta gente de cripto lucha por una sociedad tan libre que yo no quiero, ¿ya? Entonces que me opongo al partido de cripto y basta con eso para que el CERVEL deba rechazar tu inscripción. Entonces, ojo con eso, solamente por Realpolitik ir hacia la formación de partidos dentro de la actual estructura de conformación de partidos políticos que genera la ley es lo más difícil que hay y habitualmente estos intentos, por mucho esfuerzo que hagan, terminan acabándose antes de empezar incluso. Porque está hecho el modelo para hacer muy difícil formar partidos, ¿ya? En cambio, un movimiento se convoca y se genera por la mera adhesión de quienes quieren formarlo. No requiere viso jurídico, pese a que vamos a hacer, y esto lo anunciamos ya, vamos a hacer una presentación ante el CERVEL para que se nos reconozca la calidad de movimiento. El CERVEL, por supuesto, cumpliendo la ley, nos va a decir, y nosotros ya sabemos, de que no pueden recibir la inscripción de movimiento porque no está considerado dentro de la ley, pese a que sí existe dentro de la Constitución política. Tú sabes que los movimientos políticos están definidos en la Constitución. Existen como estructura jurídico-legal concebidos dentro de la Constitución como formas legítimas de organización. Porque Sí. nuestra Constitución permite que nos agrupemos en movimientos, ¿ya? Sí. Pero el CERVEL no tiene la herramienta. Pero vamos a hacer el ejercicio porque son actos políticos y los movimientos se mueven y moverse significan actos. Vamos a hacer el acto político de ir a donde el CERVEL y cuando ya tengamos un número relevante de inscritos sobre 10.000, llegar donde el CERVEL y decirle, mire, nosotros nos hemos agrupado porque queremos hacer este movimiento, estos son nuestros estatutos cuando los haya, esta es nuestra directiva cuando se elija y queremos que ustedes nos reconozcan. Para que el CERVEL nos diga, disculpe, no, yo entiendo que la Constitución a ustedes los reconoce, pero yo como estamento público no tengo la capacidad de hacerlo. Pero vamos a hacer una de las acciones que vamos a hacer, va a ser esa, pero falta mucho cripto para eso. Voy a mirar en este minuto cómo vamos con las fichas. Vamos en 4 días de trabajo y de difusión y de inscripción con 475 inscritos. También quiero señalar de que esta es una inscripción formal. Usted tiene que dejar sus datos, su root, su nombre completo, su dirección, su teléfono y su email. Esto es lo mismo que le piden a usted para inscribirse en cualquier partido, así que no hay distinción en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se trata de un movimiento de verdad. Esto no es simplemente la adhesión por redes sociales y yo me sumo no. Usted si quiere participar, tiene que inscribirse formalmente. Y para quienes están preocupados, vuelvo a decirlo como lo he dicho antes, que el único que tiene acceso a esa base de datos soy yo y el único objeto de la base de datos es saber cuántos somos de verdad y finalmente hacer esa presentación que ya anticipé respecto del
CERVEL, que nos van a decir, reitero, que muchas gracias, pero no pueden hacer nada con eso. Bueno, Alexis en su canal RCT, tanto como en el mío, como en otros canales patriotas, subimos el video del movimiento y abajo está la ficha de inscripción. Ustedes van a esos videos y en la descripción van a ver el link directo para la ficha de inscripción. Y si usted no se ha suscrito al canal de RCT, se lo recomiendo porque es muy bueno. Así que aproveche y vaya al canal de RCT, se suscribe y se inscribe ahí mismo, o si quiere lo hace acá mismo en el canal. Está ahí subido, ya que participamos varios youtubers, varios influencers de nuestro sector en esto. Y cada uno, Cripto, y eso lo quiero reforzar, es un convocante tan legítimo y tan válido como todos los que estamos convocando, ¿no? Sí. Una pregunta que te quería hacer, una pregunta que me ha dado vuelta un poco. Mira, debo decirte que me agrada el hecho, bueno, yo te conozco, he leído varias cosas tuyas, entonces te conozco como teórico, pero en la práctica me ha llevado una sorpresa interesante como publicista, que el hecho que has sido capaz de crear un eslogan que no te miento, el 70% de los comentarios de los chats en la mayoría de mis directos es Patio Caos, que ya llegaban a tocarme las pelotas. Yo decía, y esto lo hiciste tú. No sé si podemos conversar un poco el eslogan, que salió perfecto porque, insisto, se viralizó rapidísimo el Patio Caos. La gente lo adoptó como suyo, como un grito de guerra. Podemos, no sé si lo has hecho, teorizar con respecto por qué Patio Caos, a qué se refiere, si podemos ir un poco en... Vamos a deconstruir, no. Vamos a analizar Patio Caos un poco. Analicemos Patio Caos, que me parece una súper buena pregunta. Viene la frase de un video ya bastante antiguo, es de noviembre, si no me equivoco, que fue uno de los primeros que hicimos en el canal, donde había que definir, sintetizar de la manera más sencilla posible a qué nos enfrentábamos en Chile a propósito de la insurrección revolucionaria, ¿no? Y también te quiero decir algo, Cripto, que tú no sabes, pero... Bueno, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad y yo tuve agencia de publicidad durante más de 10 años. Ahora lo entiendo todo. Pero te lo estaba diciendo justamente porque esto no viene desde el lado del análisis de marketing ni publicidad, ¿ya? Viene de otro problema que es conceptual y teórico muchísimo más importante, porque en deconstrucción, como ya hemos conversado este tema y ya se ha difundido que lo que es el concepto filosófico de deconstrucción, en deconstrucción se anulan los binarios. Ese es uno de los fundamentos principales de deconstrucción como propuesta filosófica, la anulación de todo binario, ¿no? Y esto significa el que se eliminan los bordes o los márgenes y todo fluye. A ellos les encanta esa palabra. Fluir es una palabra típica de construcción. Flujos. Bueno, frente a eso, lo que uno debe hacer es afirmar el binario, pues. Es reforzar el binario. Y efectivamente, lo que está en juego en Chile hoy día es la institucionalidad republicana, es la democracia y el binario. ¿Y qué hemos visto que la insurrección ha venido haciendo desde el 18 de octubre hasta hoy día mismo? Afirmando el caos, promoviendo el caos. Ustedes van a ver rayados en todas las ciudades de Chile, de la estrellita, con 8 puntas, con flechas en las puntas, la llamada caósfera o estrellas del caos, porque los sectores asistémicos ocupan ese símbolo para decir lo que quieren hacer. Bueno, ese es el caos al que nos enfrentamos. ¿Y qué enfrenta el caos? ¿Cuál es el único muro capaz de contener aquello? Bueno, frente al caos revolucionario, y estoy usando la mano incorrecta, pero no importa, se ve, frente al caos revolucionario, este muro es la patria. Y ese caos no va a pasar nunca la patria. Lo entiendo, perfecto, buenísimo. Y sí, bueno, tienes toda la razón. Hemos estado viviendo en el caos y lamentablemente lo seguimos viendo, tal vez en menor volumen, no sí profundidad, porque la profundidad sigue estando, pero gracias a esta crisis sanitaria. Así que, no, buenísimo el tema. Una cosa aquí preguntaba a alguien, se lo voy a responder al tiro, de que si se inscribía, aquí dice, ¿qué garantía tenemos de que no nos acusen de terroristas si no inscribimos? Bueno, la asociación ilícita tiene que tener un fin de hacer algo delictual. O sea, tiene que terminar en la posibilidad de que quieran delinquir o cometer un crimen. Entonces, cualquier movimiento que no termine en eso es un movimiento legal, como bien decía Alexis, amparado por la Constitución. Y simplemente para citar
qué es lo que vamos a hacer, los invito a entrar a la página del movimiento que ya existe, es mrp-chile.cl, y ahí están los planteamientos más simples de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y dice en la última parte, de igual modo, el movimiento llevará a cabo toda acción que implique y signifique la defensa de la nación, la república y la democracia en el marco de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Eso significa que resistencia no es ni ofensa y menos delincuencia. Ellos son los que ofenden, ellos son los que delinquen, no nosotros. Sí, claro. Sí, absolutamente de acuerdo. Otra pregunta que quería hacerte, y bueno, lo han tocado aquí en el chat. ¿Eventualmente se hará algún tipo de marcha o protesta? Y si es así, ¿contra qué? Este es un muro. Este es un muro. Los contra qué son los que vienen. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros somos resistencia. ¿Ya? Nosotros somos simplemente stand by. Quédate ahí. ¿Ya? No te mováis, decían también los cabros. No te mováis. ¿Ya? Resistencia. Pero, por lo mismo, lo primero que hemos pensado que hay que hacer es un acto público en defensa de la nación, en defensa de la democracia, en defensa de la república, en defensa de la Constitución. Y para eso tenemos la pretensión de lanzar el movimiento con este acto público de defensa de lo que ya mencioné en la Plaza de la Constitución, que lleva el nombre específico de aquello que queremos defender. Vamos a pedir los permisos correspondientes y es un acto público porque los movimientos actúan en política, son hechos, no es simplemente quedarse sentado digitando cosas en el computador. Y con respecto a lo demás que me preguntan, las marchas y todo eso, tú recuerdas, Cripto, que hicimos tremendo esfuerzo para las marchas del rechazo. Uh-huh. Y éramos una cantidad importante pero limitada de organizaciones. Nosotros queremos llamar a que todos se sumen a este movimiento porque ahora queremos una sola orgánica en todo el país que se coordine para hacer este muro imbatible que tenemos que formar. Cuando eso ocurra, y se va a demorar un poco, pero va a ocurrir, vamos a ser capaces no solamente de hacer actos públicos en Santiago, sino en todas las regiones donde el movimiento se lance, que sería el segundo paso, ¿ya? O sea, hagamos la gran concentración en Santiago con este acto público y luego hagamos en cada región el lanzamiento del movimiento de la misma forma. De allí en adelante, yo no quiero aventurar tanto porque, primero, te reitero y todos sabemos, yo soy un convocante, tú eres otro, no hay directiva y todavía no se toman decisiones. Solo son las sugerencias de acción, del tipo de acciones que queremos desarrollar. Excelente. Espero que a la gente le haya quedado clarísimo porque es un muy buen movimiento que ha llamado bastante la atención, como te contaba. Como le contaba recién a los chicos, ya te están entrevistando en varios canales, lo cual me parece súper bueno. Y es verdad, en nuestro sector se ha sentido un poco desamparado luego de que pararon las marchas del rechazo, un poco perdidos también y algo confundidos. Entonces está bueno que de repente venga un movimiento a hacerse cargo y a empezar a comunicar lo que la gente necesita oír, que es que nos vamos a defender, básicamente. Vamos a pararnos ahí, para que se estrellen contra nosotros. Exacto, me encanta. Bueno, pasando al siguiente tema, vi hace poco, tú tienes dos videos, la primera que era el facho pobre, donde tú teorizabas sobre el facho pobre, y hace poco hablaste del facho progre, por eso lo puse también en el título en contraposición. No sé si me ayudas un poco a conversar un poco, a profundizar con ambos perfiles que tú mostraste, podríamos llamarle tal vez hasta especie de arquetipo, ¿no? Sí, podría bajarse a eso. Justamente en facho pobre, vamos a tratar de no confundirnos porque se parecen mucho, pero sí. En facho pobre yo lo que hice fue simplemente decir esto. La izquierda hace mucho tiempo venía recodificando su enemigo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y la gente de más edad me va a entender de inmediato, el enemigo en los 70 eran los momios. Entonces, todo aquel que estuviese en contra de las políticas socialistas de Salvador Allende era un momio, ¿ya? Nunca más se escuchó hablar de los momios, pues. De repente los momios ya desaparecieron. Después, ustedes van a mediados de los 90, 80, escuchar hablar a la izquierda de los pinochetistas. Y los pinochetistas hoy día existen, todos sabemos, pero ya nadie habla de los pinochetistas, no son el enemigo.
Y tampoco era la derecha así ambigua o la derecha con cualquier adjetivo, no. Ellos recodificaron, porque hace mucho tiempo vienen teorizando, de que gente como Trump, de que gente como Bolsonaro, de que gente como Marine Le Pen en Francia, de que un sinnúmero de figuras públicas de renombre internacional no corresponden a las categorías antiguas. Estos son fascistas, ¿ya? Independientemente que el término está vaciado absolutamente de contenido y Benito Mussolini se daría vuelta 6 veces en la horca donde lo colgaron en Milán, si escuchara que alguna gente, por ejemplo a Putin, ¿ya? Por poner otro de los fascistas que la izquierda considera como tales, le dicen fascista. Pero no importa, la izquierda es muy hábil en poder determinar el sujeto que va a ser su enemigo político en determinado contexto histórico. Y hoy día ellos definieron de que el sujeto era el facho, pero peor aún, no era el facho a seca. Entonces acá le metieron el componente peor. No, era el facho pobre. Y ellos dijeron, este facho pobre es un sujeto desclasado, es un sujeto que tiene una anomia y además está pervertido por este modelo. Entonces, ¿cómo puede ser que los pobres, cómo puede ser que los pobres quieran esforzarse? ¿Cómo puede ser que los pobres quieran trabajar? ¿Cómo puede ser que los pobres quieran progresar? ¿Cómo puede ser que los pobres aspiren a tener una mejor calidad de vida? Estos son fachos y son peores, son fachos pobres. Y acuñaron el concepto facho pobre y lo empezaron a difundir. Esto pasó hace más de 5 años atrás y dio harta vuelta en su momento cuando lo largaron. Entonces, la reacción de la gente al principio fue en alguna medida de amedrentamiento. Yo no soy, ¿cómo voy a ser facho? ¿Ya? Primera pregunta. Y después, pobre, claro, eran pobres y se sentían pobres, pero facho. Bueno, lo que hicimos nosotros fue decirle a toda esa gente que los valores que encarnan, que no son exactamente los valores de la derecha tradicional económica o la que tú quieras, ¿ya? Son valores mucho más sencillos. Honestidad, trabajo, esfuerzo, sacarse la mugre por los hijos, que los hijos sean mejores que los padres, enseñarle valores y principios. Esos valores que uno podría retrotraer al fundamento de lo que dio origen al pueblo chileno, me refiero al republicano, que era el roto chileno. Ahí está el émulo histórico, ¿ya? Bueno, hoy día son los fachos pobres. El roto chileno fue el que nos dio el triunfo en Yungay. Está una de las más hermosas canciones de la historia de Chile, el himno Yungay, en honor al roto chileno. Ellos transformaron a este sujeto antirrevolucionario, a este sujeto contrarrevolucionario, el facho pobre, en una especie de insulto. Bueno, nosotros tomamos y asumimos el insulto y les dijimos a todo el mundo, usted tiene estos valores y comparte estos principios, usted es facho pobre, a mucha honra. Y hoy día toda la gente sabe que ser facho pobre es lo mejor que se puede hacer en Chile. Por eso, incluso, usted está haciendo un programa los días lunes con Gonzalo La Carrera, que ha tenido un éxito fenomenal, que es el programa El Facho Pobre. Sí, es verdad, debo confesar que me apropié un poco del término como buen publicista. Alexis, mira, yo te quiero poner acá a discusión un tema que tiene que ver con el facho pobre que me ha tocado debatir en más de una ocasión, que a mí me han increpado personas sí, en general, pero personas de nuestro sector en el sentido de que ¿por qué utilizo facho pobre si tiene dos conceptos que tal vez ninguno de los dos caiga en el punto uno, que es ser pobre, viéndolo como desde un punto de vista despectivo, y el segundo, facho, que viene de fascista, y la gente, por ejemplo, en mi caso, un libertario, está totalmente lejano de ese término. Entonces, decía que lo encontraba él un error apropiar. Yo lo entiendo perfectamente, de hecho, defiendo el apropiarse, por algo se llama así el programa. Pero, ¿qué podrías decir tú sobre esa visión de que nosotros, nuestro sector, nos hace más daño el apropiarnos de un insulto? Como en general tienden a ser puristas ideológicos, y acá el problema del purismo ideológico, yo lo he vivido en carne propia, mucho tiempo. ¿Yo soy un ortodoxo? No, yo soy un heterodoxo de las ideas que supuestamente tengo que, o represento, ¿eh? Debo decirlo de entrada, el rebelde heterodoxo de todas las ideas del nacionalismo en Chile, tal cual, ¿ya? Entonces, dicho aquello, los puristas les encanta esta cosa de las definiciones absolutas del punto de vista teórico, ¿ya? Entonces, ¿cómo te vas a apropiar tú, Cripto, el más libertario de los libertarios del continente, de un término que lo único que hace es ponerte en antítesis con tu idea, ¿ya? Fascista, ¿ya?
¿Cómo si los fascistas son los de la izquierda y el fascismo es de izquierda? ¿Ya? Lo he escuchado millones de veces. ¿Ya? Claro, el análisis es re fácil cuando solo le haces o le cargas el componente socialista, el componente del origen ideológico Mussolini o lo que quieras al concepto de fascismo, pero siempre dejan de lado en esa explicación al nacionalismo, que es otra vertiente ideológica, pues, ¿ya? Y no se hacen cargo de eso. Así que tampoco esa lectura tampoco es tan seria que digamos, ni es purista, ni es teóricamente realmente realista. Dicho eso, el que reclama porque tú te apropias del término y lo empiezas a difundir y a utilizar es porque no ve que el problema no tiene que ver con este purismo ideológico ni con el problema teórico estricto, es un problema práctico de realpolitik. Nosotros necesitábamos acumular y aglutinar a una enorme cantidad de personas que no se sienten de derecha y que jamás se han sentido y nunca han militado en un partido de derecha, pero que sus valores y principios están más cercanos a esos valores y principios de la derecha que otra cosa, ¿ya? Porque no están de acuerdo ni con la revolución en curso, ni con la insurrección, ni con el caos, ni con que destruyan las empresas, ni con que no los dejen ir a trabajar, etc. ¿Cómo tomas a esa gente? Bueno, tome el término que ellos le dieron, pues, y déselos vuelta. Ese es el sentido estricto y eso es realpolitik. Eso no tiene nada que ver con criterios de purismo ideológico. Purista ideológico han habido en todas partes y en toda la época, se llaman ortodoxos, y en todos los sectores hay ortodoxos, desde el ámbito religioso hasta el ámbito político, hasta el ámbito de todo tipo, ¿ya? Bueno, yo creo que frente a un modelo de revolución molecular disipada, el peor error es volverse ortodoxo respecto a una única línea de trabajo de contrarrevolución. Lo que estamos llamando es justamente abandonar esa ortodoxia que yo no me puedo sentar al lado de Cripto. No estamos físicamente al lado de Cripto, pero estamos en el mismo programa. Y esto es como el aceite y el agua, o no sé, ¿ya? Cero problema, porque yo no tengo discusión contigo frente a la insurrección. Mi problema es rescatar y defender la institucionalidad del Estado y la República para después disputarnos lo que queramos, pero sin caos, sin violencia, en democracia, sin una dictadura comunista encima. Eso es clarísimo, ¿ya? O defiendo eso primero y lo hago valer, o me pasan por encima y después no vamos ni siquiera da lo mismo que estemos juntos o discrepemos en algo, porque lo más probable es tener que estar o escondido o luchando en alguna parte, ¿ya? Es así de simple. Entonces, si usted no es capaz de subsumir sus propias ideas, las que sean, para sumarse a una causa mayor, que es la causa de la patria, simplemente no me venga a decir cómo yo tengo que hacer las cosas, que sí tengo claro que tengo que hacer para ser el muro que va a detener a la insurrección. Eso. Excelente, excelente. Y ahora el otro término que desarrollaste muy bien, Alexis, fue el facho progre, que a mí me pareció fascinante porque te metiste en un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de los colores, la forma y la simbología. Hiciste una comparativa que yo no debo confesar que la había pasado totalmente por alto, de los partidos de la derecha y qué tenían en común. No sé si me podrías explicar un poco a mí y a los chicos de qué se trata un poco eso y a qué se refiere el término facho progre. Era justamente un artículo que había escrito en 2017, esa es una parte de ese artículo, es más grande el artículo, que se llama Análisis al Frente Amplio, de Revolución Democrática a Democracia Dictatorial. Es el texto, está a disposición de todos los que lo quieran leer. Y ahí viene incorporado partes de ese otro artículo que hice ahora a propósito de esta columna, donde solamente me quise referir a este problema. Y el problema es que deconstrucción opera tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y deconstruye tanto a gente de derecha como a gente de izquierda. Lo voy a poner con un ejemplo desde el lado de la izquierda para que me entiendan. Si usted va y le pregunta a un leal y ortodoxo y purista militante del PCAP, el Partido Comunista Acción Proletaria, que son trotskistas, y le dice, ¿ustedes qué piensan de los homosexuales? Voy a poner ese índice. Si ese personaje al frente tuyo es consecuente y veraz, te va a decir que la homosexualidad es una deformación de la personalidad producto del capitalismo, entre otras cosas. Una perversión. ¿Por qué? Porque él está en un estadio no deconstruido de su ideología. Pero si usted va a preguntarle al Partido Comunista actual, que en su época expulsó de sus filas a Rolando Jiménez por actos contra la moral cometidos en el Cerro Santa Lucía,
El Partido Comunista le va a decir que la homosexualidad es algo que hay que defender porque la tolerancia y la diversidad son valores que el Partido Comunista siempre ha defendido. Por supuesto, a nosotros nos causan una enorme cantidad de risa ese tipo de afirmaciones, pero ahí tiene un comunismo 1.0 no deconstruido y un comunismo 2.0, para que hablar del Frente Amplio que está como en el 4.0, pero un comunismo no deconstruido, que sería el PC actual, ¿ya? O Camila Vallejo, para ponerle el ejemplo ahí. Porque Camila no tiene ningún problema en juntarse con Rolando Jiménez y el Móvil, porque hoy día ya el Partido Comunista Oficial de Chile incorporó las categorías de deconstrucción dentro de su propio discurso ideológico. A la derecha le ha pasado exactamente lo mismo, porque también hay un sector de la derecha que ha sido deconstruido, porque la deconstrucción, reitero, opera hacia ambos sectores. Entonces incorporaron categorías dentro de su propio discurso, que si uno le hace el proceso analítico de su origen ideológico, se encuentra con que son categorías de marxismo o de construcción puramente tal. Dentro de eso, lo más explícito que se me ocurrió para mostrar el fenómeno es esto que te gustó de la simbología. Porque uno puede hacer, y este es un trabajo interesante desde el punto de vista incluso de publicidad y marketing, tú puedes hacer el análisis, porque están los registros, de la iconografía de derecha desde el año 90 hacia acá. Entonces te vas a encontrar que, vamos a poner dos ejemplos, en Renovación Nacional y en la UDI, la transición iconográfica vino desde los referentes más clásicos, es decir, apelando a la tipología simbólica de la República o la tipología simbólica del Partido Nacional, estoy pensando en Renovación Nacional, y derivó en el tiempo, y de repente te encuentras con el actual emblema logo de la UDI, que abajo tiene unos cuadritos de colores así, que son una gradiente de color. Bueno, usted vaya a mirar el fundamento ideológico de eso y encuentra entonces que esa gradiente de colores, cuadritos o cuadriculados de colores, ya la había anticipado hace mucho rato atrás la campaña del no con el arco iris, ¿se acuerda? Sí. Que salía con la banda de colores, que era émulo, por supuesto, de la bandera del movimiento homosexual y que está incorporado dentro de la propia bandera del, comillas, mal llamado movimiento mapuche, bandera que todos sabemos que es un invento. Pero bueno, cuando la derecha empieza entonces a incorporar categoría iconográfica y a nivel de símbolo te está mostrando lo mismo que te muestran al frente y ocupa palabras que son las palabras que los otros están empleando, y por eso hice mucho énfasis en este partido que suerte que ya desapareció, el partido Amplitud, ¿ya? Amplitud, y al frente tenías Frente Amplio. Y cuando vas al fundamento ideológico te encuentras con que los dos remiten a lo mismo. Amplitud en hebreo, Rehobot, ¿ya? Que es el término del tercer templo, el templo del fin de los tiempos, escatología. Y en escatología aparece ese triple raya, la E, que se llama efecto stencil, de la marca Split, que la gente lee como si fuera letra E, pero nunca fue una letra E, es un código del fin del tiempo, el fin del mundo. Y Split se puede traducir literalmente como el fin del espíritu, de construcción en pleno. Mira, qué interesante. Bueno, a mí me pareció súper bueno y en cierta manera lo que explicabas tú en ese video era con estos apoyos que ha tenido este tipo de partidos con ideas que normalmente eran apoyadas solamente por la izquierda y no por la derecha. Hoy en día tenemos a la derecha celebrando cosas que uno nunca hubiese pensado. Este mismo 10%, pero también el cambio constitucional y un montón de cosas que van en desmedro a un modelo que viene desde la misma derecha chilena y a una constitución que viene desde la misma derecha chilena. O sea, realmente esto es como el hijo que quiere matar al padre. Estaba puesto, y lo mostré ahí con la imagen de Darth Vader, que todos conocemos, porque efectivamente estos Luke Skywalker o Edipos, ¿ya? Que son toda la generación, voy a ponerlo etariamente, 80s hacia acá, ¿ya? O 90s hacia acá, tanto de la UDI como de Renovación Nacional y particularmente Evópoli, que es el partido hegemónico del gobierno hoy día, son todos tipos cuyo mayor deseo histórico ha sido matar a sus padres ideológicos. O sea, piensa la deriva. Renovación Nacional es fundada por gente que venía, buena parte de ella, el Partido Nacional, que no era un partido nacionalista, debo decirlo, era un partido estrictamente de derecha, ¿ya? Siempre lo fue, ¿ya? Y Onofre Jarpa derivó
Recordemos que Sergio Nofre Jarpa fue militante en la juventud del MNS histórico, del Movimiento Nacional Socialista Chileno Histórico, la masacre del Seguro Obrero. Él, en la juventud militó. Y él derivó de los sectores de nacionalismo hacia los sectores de derecha formal, ¿ya? Pues bien, como fundador, entonces, y uno de los fundadores, toda esta gente era catalogada y era efectivamente pinochetista, ¿cierto? En la fundación de estos dos partidos, de Renovación Nacional y de la UDI. Y lo primero que los hijos ideológicos empezaron a hacer fue sacar a todo este tema del pinochetismo y esto empezó a ser repelente. Y de repente rompieron aguas por ahí por los 90 entre los pinochetistas que ya no podían estar dentro de los partidos y renunció una enorme cantidad de gente de los fundadores de los partidos, ¿no? Renunciaron porque no tenían espacio político y ya mataron a los abuelos, digamos, ¿ya? Pero después venían los padres. Recordemos que en la UDI les gustó siempre esta cosa militar, uno no sabe por qué, ¿eh? Pero entre los coroneles, los generales y los almirantes y no sé qué. Entonces estos otros que eran ni cabos en esa época estaban mirando siempre a los generales ahí arriba, encumbrados en los cuotas de poder y el sueño era que la chimenea corriera, pero los partidos políticos de derecha las chimeneas casi nunca corren, pues. Es muy difícil. Entonces decidieron optar por una táctica no confrontacional, porque estos son jóvenes modernos, pacifistas, jamás se ensuciarían las manos para matar, esto es políticamente, a sus padres ideológicos, ¿no? Y dijeron, bueno, si esto es muy fácil, pues, sentémonos a esperar a ver pasar el cadáver de nuestros padres por la puerta de nuestra casa, porque son más jóvenes, simplemente por eso. Entonces, por una cosa etaria, lógica, en algún instante todas estas viejas generaciones de los generales, coroneles y todo, iban a terminar perdiendo poder. Y en la práctica, lo que ha ocurrido al interior de todos estos partidos es que los iluminados, que es un sector súper claro adentro de la UDI, los horizontalistas en Renovación Nacional, cuyo máximo representante es Desbordes y compañía, se terminaron apoderando los partidos, literalmente, a expensas, por supuesto, de una concesión fundamental. No mataron literalmente a sus padres ideológicos, pero cambiaron de papá. Y se fueron a buscar un papá en un personaje que nunca en toda su vida ha sido derecha. El único candidato con que la derecha ha llegado 2 veces al poder, Sebastián Piñera. Y vendieron su alma, su cuerpo, su mente a Sebastián Piñera, y hasta el día de hoy la defensa no es y no ha sido de ni valores, ni principios, ni ideas, ni nada que tenga que ver con derecha. La defensa de esa gente es de Sebastián Piñera, como persona, ni siquiera como jefe de Estado o como presidente. Y ahí tienen ustedes que esta apuesta que hicieron estos sectores dentro de la UDI Renovación terminó dándoseles vuelta, fue una victoria de los pirros, porque este papá putativo que se eligieron, Piñera, no terminó dándole el poder a ellos, se lo entregó a Evópoli, pues. Se lo entregó a la gente que surgió entre medio de toda esta cuestión como al último y se puso a sí misma el nombre de evolución política, porque estaba mucho más allá de ellos. ¿Qué me están hablando de la UDI y Renovación si ustedes son arcaicos? Eso significa el nombre Evópoli, que todo lo que está detrás, antes de ello, son como los dinosaurios de la política. Evópoli es la gente evolucionada y más avanzada. Eso quiere la lectura real, la gente más deconstruida de la derecha está en Evópoli. Lo que gobierna con Sebastián Piñera hoy día es derecha deconstruida. Y por eso hago una distinción acá porque la gente esto no lo entiende, pero lo quiero explicar súper fácil. Si tú pones comunismo más deconstrucción, te da igual neocomunismo. Si pones liberalismo clásico, ¿no?, libertarianismo y todo lo que tú defiendes, Cripto, pero le sumas más deconstrucción, te da neoliberalismo. Eso es por qué yo hablo de neoliberalismo en la columna, para que no se confundan que no tiene que ver con una crítica estricta del punto de vista meramente económico. Es otro el problema. Es otro el problema. Es de construcción de por medio. Pues bien, finalmente el resultado de todo este trabajo extraordinario que la deconstrucción ha hecho fue que hoy día tenemos en el gobierno al mejor aliado institucional de la insurrección en curso, que está cediendo y concediendo todo lo que le piden, incluido el 10% que estábamos comentando hoy día, que es la entrada de la mano para que se puedan robar todos los fondos acumulados en los fondos de pensiones el día de mañana y llorarán todos los que están aplaudiendo hoy día. Y algún día, si estamos vivos, Cripto, tú y yo miraremos ese llanto masivo en la población de que le robaron los fondos, como ya conté, no se los robó, pero lo ocupó para otra cosa. El presidente Ibáñez a Jorge Prat Echaurren, ahí está el referente histórico, en un gobierno no de izquierda, ojo, ¿ya? Eso fue en un gobierno... Ibáñez puede ser populista, lo voy a poner, para que ya no me reten los... Siempre después que hablo los teóricos y los analistas me mandan cuestiones internas y me dicen, pero dijiste tal cosa. Bueno, ya, para que no me reten, ya era populista Ibáñez, ya, no me jodan.
Dicho eso, avanzamos sin pausa ni tregua hacia el triunfo en todos los frentes de la insurrección en curso, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto institucional. ¿Y qué va a detener aquello? ¿Lo van a detener los partidos deconstruidos o lo van a detener esta derecha partida en su axis, en su eje? ¿O lo va a detener otra cosa? Por eso, y solo por eso, tuvimos que dar el paso de llamar a convocar al movimiento de resistencia patriota. Sin eso no hay vuelta. Chao. Tremendo, tremendo Alexis. De hecho, yo estaba leyendo hace poco, de hecho lo leí en un directo, un reportaje que hicieron basado en un economista que hablaba que quienes iban a pagar todo el problema que estamos pasando hoy en día con respecto al daño a la economía que hicieron en octubre negro en adelante, más la crisis sanitaria y todas estas revueltas, iban a ser los menores de 30 años. Los menores de 30 años iban a pagar más impuestos de lo que ha pagado cualquier otra generación. Y iba a ser mucho más difícil encontrar trabajo a pesar de tener título profesional universitario. Entonces, básicamente la vida va a ser más difícil del chileno, centennial o parte del millennial, por culpa de ellos mismos. Y eso es lo peor de todo. Me preguntaban porque había un análisis súper interesante. Yo no sé cómo estamos de tiempo porque a veces me meto en Honduras, dale, pero ¿estamos? Sí. Tengo que dar clase en el curso en 22, 15 minutos. Ya. Pero en 15 minutos capaz que lo puedo explicar. Ha habido un análisis súper interesante que tal vez los que están mirando puedan buscar, porque hay una corriente analítica norteamericana que dice que este es un problema etario generacional. ¿Ya? Y hablan de los boomers y aquí en el mismo canal, y tú lo usas habitualmente, distingue generación X, millennial, boomer y así, ¿sí? Así que a mí me dicen boomer hace mucho rato. Yo creo que estoy repasado de boomer, yo estoy como a nivel de Egipto más o menos, yo calculo. Esa es la verdad, ¿ya? Pero este análisis dice que un problema generacional que cada 40 años se reitera. ¿Ya? Y efectivamente tú hacías el recorrido para atrás de la época insurreccional en el país y coinciden más o menos grosso modo con 40 años. ¿Ya? Resulta que yo no sé si a ustedes que están viendo no les parece que es tremendamente mecanicista el poner que las cosas suceden como cada 40 años en esa forma y que solamente por un problema etario de generaciones vamos a tener, pase lo que pase, cada 40 años insurrecciones revolucionarias de este tipo o de otro tipo. ¿Ya? Primera cosa. Y segundo, ¿cómo yo trataba de interpretar este problema? Hay una sola explicación, Cripto. Nunca antes, en toda la historia de Chile, usted puede tomar la época de auge del salitre, usted puede tomar el descubrimiento de Chañarcillo y la época de auge de la plata en Chile, y a nivel de la conquista, el oro en Chile. Recordemos de paso que todo el oro de Perú y del pago de Atahualpa salió de Chile porque Perú no tenía oro en esa época. Esa era la producción de oro de Chile en la época, enorme. ¿Ya? Bueno, en cada una de las etapas donde hubo auge económico en el país, pero nunca antes de la historia se había producido, paralelo al aumento de ingresos, el desarrollo económico, que es otra cosa que tuvo nuestro país desde los 90 en adelante, hasta el 2010, por decirte algo. Ayer lo conversaba con alguien. Les voy a nombrar 4 tiendas. Yo creo que ustedes conocen algunas. ITES, Cosilam, puede que los más viejos se acuerden. ¿Ya? Corona. Y acaban de cerrar Johnson, ¿cierto? 4. ¿Ya? Esas 4 tiendas tienen algo en común, aparte del origen de sus dueños, que no quiero referirme, porque no tiene importancia. Solo decir que era gente muy esforzada y trabajadora. ¿Ya? Pero lo interesante es que todas ellas partieron en la calle San Diego, posguerra, y partieron vendiendo ¿qué? Electrodomésticos a crédito. Entonces usted iba a Cosilam, el genio del crédito, y el genio del crédito le vendía una plancha a un año plazo en cuotas. Voy a decirlo para los más jóvenes, sus abuelos no tenían capacidad económica de comprarse una plancha al contado. Tenían que endeudarse para comprar una plancha a crédito, ya en esa época. Una plancha, no estoy hablando de un televisor. Eso eran palabras mayores cuando apareció. Una juguera, una enceradora. Las dueñas de casa, la enceradora le aliviaba mucho el trabajo doméstico. Por supuesto que querían tener enceradora, pero eso significaba que el marido tenía que ir y como no tenía crédito, tenía que endeudarse en letras. ¿Te acuerdas, Cripto, de eso? Que hacían un papel. Bueno, 2 generaciones atrás, y no estamos hablando de más,
los chilenos para comprar las cosas básicas que hoy día nos parecen triviales. A ti se te rompe una plancha, ¿qué haces con la plancha? ¿La mandas a arreglar, Crypto? No, la botas No, y... po, la botáis a la basura y te vas y te compráis otra al rato, ¿ya? Bueno, estas generaciones, las últimas dos en Chile, crecieron en un país que ya no tuvo carencias. Y toda la historia de Chile hacia el pasado, si bien Chile ha sido y es un país enormemente rico, ha sido un país de carencias por este problema, entre otras cosas, distribución de ingresos y otras cuestiones que no voy a meter, ¿ya? Pero solo hacerles notar que son generaciones que no solo nacieron en un país que tuvo muchísimo más acceso a bienes de consumo, sino que los bienes de consumo se volvieron triviales. De todos los que están viendo hoy día, que están ahí en el chat, preguntemos cuántos no tienen celular, a ver. Creo que la relación es como 3 celulares por chileno. Esa es la relación. Es una brutalidad. Y en 1980 ya, aquí la fecha me voy a equivocar, me retan todos los que quieran, no importa. En 1986, 86, no me acuerdo, se abrió la telefonía para incorporar actores privados. Recordemos que estaba la compañía telefónica del Estado de Chile, que era una sola, y tener un teléfono en Santiago era una lista de espera gigante. ¿Te acuerdas, Crypto? Ya, porque Claro. tú estás ahí como ahí en el filo, todavía podéis tener memoria de eso, ¿ya? Entonces, nadie tenía teléfono, eran muy pocos con teléfono, y esto eran sus teléfonos negros antiguos que se daban vuelta a la cuestión y sonaban, ¿ya? Ahora, promedio, cada uno tiene 3 celulares. ¿Te das cuenta, solo por este ejemplo que estoy poniendo entre la juguera, las planchas y los teléfonos, el salto en acceso a bienes que hubo en el país? Esta es una generación que nunca ha tenido, como la generación que vivió la crisis del 80, crisis que va a ser muy similar a la que vamos a vivir ahora, nunca ha tenido grandes carencias. Bueno, vamos a vivir en un país carenciado nuevamente por lo bajo 20 años más. De hecho, eso se puede notar también con ciertos oficios que han ido desapareciendo, como lo puede ser el sastre o el zapatero, que ellos antes arreglaban el pantalón o la camisa, y lo mismo con los zapatos. Y hoy en día tú los botas y compras otros porque ya está la oportunidad de poder... Y te compras otro porque una zapatilla traída de China, puesta acá en Chile en el mercado, precio-costo, está del orden de 5.000 pesos. ¿Y cómo compite un fabricante de zapatos nacional, ¿ya? De la calle Victoria con esa zapatilla? Cuando el cuero de los zapatos le sale más caro que las 5 lucas de la zapatilla traída de China. Imposible, pues. Sí, no, si realmente era una brutalidad el país que estamos viviendo. Bueno, te pasa a ti, Alexis, me pasa un poco a mí que nosotros alcanzamos a vivir, somos hijos de la transición, por decirlo. Exacto, sí, tal cual. Entonces, yo nací con el cassette, después con el Discman, se digitalizó la música y ahora estamos en el streaming. Lo mismo pasa con el VHS, el CD y el DVD. Y también pasó con la economía, el acceso, porque en los 80 en Chile la persona que tenía el teléfono era una y dejaba el recado a los vecinos, o pasaba algo similar. Yo me acuerdo que me contaban mis padres que con la televisión a color, que había como la persona con televisión a color y ahí veía los partidos, entonces, o Viña del Mar o Don Francisco. Entonces, hay un cambio que, bueno, como dices tú, estamos con generaciones que de muy temprana edad tienen un acceso a la tecnología que nunca antes un chileno había tenido. A la tecnología, al conocimiento, cuando entra Internet 2000 hacia acá, digamos así en forma más masiva, jamás habíamos tenido tanto acceso a datos, a información, como lo que tenemos ahora. Y tenemos a la generación con más acceso a la información del país y más inculta que ha formado este país alguna vez. Sí, claro. Como para ir terminando, sé que tienes poco tiempo, ¿a ti te parece que esto tiene que ver con, por una parte, de que no, porque a pesar de estar toda la información en Internet, nuestra formación, hablo de nuestra, pero en realidad yo siento que la de nosotros era mucho mejor que las actuales, de hecho la prueba de actitud académica era mucho más difícil que la PSU, la formación de los chicos nuevos le enseñan a no aprender más, porque yo siento que hay una disminución en lectura, siendo que tú ahora puedes obtener los libros digitales. En nuestra época nosotros teníamos... Está todo. Exactamente. ¿Será también eso o será un poco la infoxicación que le llaman? Como es tanto que el ruido te bloquea. Mira,
disculpen que voy a hacer con este ejemplo que quiero dar, un poco autorreferente. Yo hice una sola cosa para educar a mis hijos. Esto fue lo mejor que hice. Nunca les respondí una pregunta. Esto va a parecer paradojal, pero es así. Cuando venían y me preguntaban, chicos, voy a ponerle la pregunta típica, papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué hay viento? ¿O por qué llueve? Bueno, le decía yo, hay que investigarlo. Y lo que hacía, básicamente, era orientarlos hacia que ellos encontraran la respuesta. Con esto, y esta es educación, lo que se hace en la casa, esto no es lo que hace el colegio, lo que yo hice fue obligarlos y forzarlos a pensar, a aprender a pensar, ¿ya? Entonces, el cerebro es un músculo, hay que trabajarlo todos los días, ¿ya? Porque si no se atrofia, literalmente. Entonces, la gente se acostumbró que ya no necesita pensar, porque cuando tú tienes alguna pregunta o duda, vas y la digitas en alguna parte, Wikipedia para emular a nuestros parlamentarios, y ahí está toda la respuesta, po. Y se quedan con eso. Entonces nuestros parlamentarios que digitan democracia participativa y en la derecha lo hicieron, lo incorporaron dentro de sus declaraciones de principio, se iban a buscar la definición de Wikipedia, pues la definición de Wikipedia es una maravilla, es un panegírico a la democracia participativa, pero en ninguna parte sale que fue Marx el que acuñó el concepto, porque para eso hay que trabajar un poco más, pues, e investigar y pensar, ¿ya? Y como la derecha chilena se olvidó de hacer trabajo ideológico y se olvidó de pensar y se olvidó de que lo que fundamenta valores y principios es trabajar sobre los valores y principios, terminaron tan deconstruidos como la izquierda y por eso estamos como estamos. Yo creo que ahí está la explicación y con eso cierro todo esto, porque nos dimos unas vueltas, Cripto, tú me mareaste. Nos dimos una vuelta general. Y con eso cierro la explicación de por qué hoy día estamos gobernados por los fachos progre. Punto. Estamos. Buenísimo, buenísimo. Bienvenido a mi dispersión. Este es mi mundo. Exactamente. Este es tu mundo, sí. Está muy bien. Muchas gracias por haber estado acá, Alexis. Gracias a las 700 personas que nos vieron. Maravilloso. Que te vaya bien en la reunión que tienes ahora. Y gracias por todo el aporte que haces por este país. Y bueno, como dices tú, patria o caos. Patria o caos, no hay más bando. Reduzca el binario esencial para no perderse. Eso es lo que está en disputa. El caos que se nos viene post pandemia, que nadie va a intentar detener siquiera por el lado institucional, por lo cual los ciudadanos volvemos a tomar el control de la política, que es lo que nos corresponde, porque no hay división entre sociedad política y sociedad civil. Eso es lo que la izquierda quiere. Todos somos políticos y todos somos ciudadanos y todos por ende somos civiles. Dicho eso, la invitación es a todos a sumarse a un único gran muro de contención de este caos que se nos quiere imponer para detenerlo en seco y que no siga avanzando. Patria o caos, no hay más bando. Excelente. Y mañana, bueno, aprovechando tu término de facho progre, mañana me toca con un king de ese término. Mañana entrevisto a Felipe Cast en vivo, así que ahí veremos qué sale. ¿Me deconstruiré yo o lo llevaré por el buen camino? Lo haré rechazar. Lo único que te anticipo es que todos preguntan si se puede deconstruir la deconstrucción. Entonces, esta es una cosa bien interesante porque como que todos dicen, ocupemos las armas del enemigo, vamos a nosotros a hacer deconstrucción. Disculpen, si usted usa categorías, lenguajes, símbolos de la gente deconstruida, usted deconstruye porque reproduce el modelo, ni por asomo. Así que mi única sugerencia, Cripto, usted manténgase en sus valores y principios, que pueden ser distintos a los que yo tenga, pero son sus valores y principios, y no conceda ni ceda, pues. No conceda ni ceda porque es muy fácil decir, oye, si yo respeto tu posición, pues tolero tu posición, lo peor. Pero yo tolero tu posición, lo conversamos la otra vez, y decirle, no, si yo te encuentro que igual tú soy libertario y ven para acá y te abrazo y te doy un beso. No, yo sé que no estamos en la misma vereda con Felipito. Mucho éxito. Gracias, que estés muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos vieron. Sí. Nos vemos. Muchas gracias. Viva la libertad. Chao. Viva la libertad. Chao.